Vamos a localizar todos los puntos del meridiano del intestino grueso. Punto 1, Shangyang, punto de intestino grueso, es punto Jing, pozo, se sitúa a 0,1 chuen detrás del ángulo ungueal radial del dedo índice. Este punto se pincha superficialmente a 0,1 chuen, de forma perpendicular o oblicua. Punto 2 del intestino grueso es Erjian, es punto Rong o Yin, se sitúa en la parte distal de la articulación metacarpofalángica del dedo índice entre carne blanca y carne roja. Se puntura de forma superficial a 0,2 a 3 chuen. El punto 3 de intestino grueso, Sanjian, se sitúa en la parte proximal de la articulación metacarpofalángica del índice entre carne blanca y carne roja. Es punto Shu. Se puntura de manera perpendicular de 0,3 a 0,5 chuen. El punto 4 de intestino grueso, Hegu, se sitúa en medio del metacarpiano del dedo índice entre el primero y segundo metacarpiano. Es el punto Yuan, se puntura de forma perpendicular de 0,5 a 1 chuen. 5 de intestino grueso, Yangxi, se sitúa en el pliegue de la muñeca en el medio de la tabaquera anatómica, con el dedo pulgar en extensión. Es el punto Jing o Qing, se puntura de forma perpendicular 0,3-0,5 chuen. El punto 6, Pianli, se sitúa en la línea que une el 5 de Yige con el 11 de Yige. En esa línea, este punto se sitúa a 3 chuen por encima del pliegue de la muñeca, del punto 5. Es punto Luo. La puntura es ligeramente oblicua de 0,5 a 0,8 chuen. Punto 7. Wenliu, se sitúa también en la misma línea que une el 5 y el 11, a 5 chuen por encima del pliegue de la muñeca o del punto 5. Es punto Xi, se puntura ligeramente oblicuo de 0,5 a 1 chuen. El punto 8, Xialian. Para localizar el punto 8, primero tenemos que localizar el punto 11. Este punto se sitúa a 4 chuen por debajo del punto 11. La puntura es perpendicular de medio chuen a 1 chuen. El punto 9, Shanglian, se sitúa a 1 chuen por encima del 8 o a 3 chuen por debajo del 11. La puntura es perpendicular de medio chuen a 1 chuen. El punto 10, Shousanli, se sitúa 2 chuen por debajo del punto 11 o a 1 chuen por encima del punto 9. Se considera como el Zhusanli de la mano. La puntura es perpendicular de 0,5 a 1,2 chuen. El punto 11, Qu-Ci, se sitúa al final del pliegue del codo cuando dobla el codo. Este punto es punto He y la puntura es perpendicular de 0,5 a 1 chuen. Punto 12, Zhouliao, se sitúa a 1 chuen por encima del 11 de Yige, Qu-Ci, y en el borde anterior del húmero. La puntura es perpendicular de 0,5 a 1 chuen.
Punto 13, 手无里 se sitúa a 3 chun por encima del 11 de IG, en el borde anterior del húmero. La puntura es perpendicular de 0,5 a 1 chun. Punto 14, Pinao se sitúa a 7 chun por encima del pliegue del codo desde el 11 o en la punta del V deltoideo. La puntura es perpendicular o oblicua de 0,5 a 1 chun. 15 de intestino grueso. Jianyu se sitúa en la parte antero-inferior del acromio clavicular, en una depresión al levantar el brazo lateralmente. El punto de cruce de Yang Qiao Mai. Puntura perpendicular de 0,5 1 chun o hacia el deltoideo de 1 chun a 2 chun. El punto 16 de intestino grueso, Jugu, se sitúa en una depresión por detrás de la articulación acromio-clavicular que une con la espina del omóplato. En esta depresión se puntura de forma perpendicular de 0,5 a 0,8 chun o ligeramente oblicua hacia el hombro de 1 chun a 1 chun y medio. El punto 17. Para localizar el punto 17, primero vamos a localizar el punto 18. 18 punto Futu es el punto de unión de los divergentes pulmón e intestino grueso. Se sitúa en la altura de la nuez de Adán, entre los 2 fascículos del esternocleidomastoideo. Se puntura de forma perpendicular de 0,3 a 0,5 chun. El punto 17 de intestino grueso se sitúa a 1 chun por debajo del 18 de intestino grueso y por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Punto Tianting se puntura de forma perpendicular de 0,3 a 0,5 chun. Punto 19 de intestino grueso, Kouheliao, se sitúa en la línea vertical de la ala de la nariz y la línea horizontal del 26 de Tumai. Se puntura de forma superficial o oblicua de 0,2 a 0,3 chun. Punto 20 de intestino grueso, Yinxiang, es punto cruce de los Yangming, intestino grueso y estómago. Este punto se sitúa en el surco nasogeniano en la altura de la ala de la nariz. Se puntura de forma oblicua o transversal de 0,3 a 0,5 chun.